Bueno, el tema entonces es el perfect. Pretérito perfecto sería en castellano. Lo primero que hice fue poner algunos ejemplos en castellano acá para entender bien cómo funciona la gramática del perfecto. Ella ha salido, él ha venido, ayer ha llovido, nosotros hemos jugado. Entonces marqué con rojo el auxiliar, haber conjugado siempre, según el sujeto de la oración, y el participio en verde. En castellano siempre usamos para esta forma el pretérito perfecto, el auxiliar haber. Bien, y el participio siempre tiene esta terminación ado como en jugado o ido como en llovido. Van a ver que en el alemán cambia un poquito la cosa porque el verbo auxiliar puede ser haben, ¿no? O sea, haber o sein. Una cosa que hay que destacar acá es que el perfect se usa en el lenguaje coloquial, hablado. Eso no significa que no va a aparecer en textos, em, pero cuando escriben textos en alemán suelen usar el preteritum, sobre todo en textos formales. Pero bueno, si no se usara el perfect, no lo estaríamos aprendiendo ahora, ¿no? Marco acá también con los verbos modales haben, sein y werden se usa preteritum, pero también perfect a veces. Y acá pongo un par de ejemplos, ¿no? Zaratustra war 30 Jahre alt. Zaratustra tenía 30 años, ¿sí? Acá el verbo sein en preteritum. Bueno, en castellano decimos igual. Acá el segundo ejemplo. Er hatte einen Adler und eine Schlange. Él tenía un águila y una serpiente. Y el tercero con el verbo werden. Er wurde dessen nicht müde. Un ejemplo que ya lo habíamos visto en el curso y habíamos traducido. Él no se cansó de eso, ¿no? Acá prestar atención al genitivo ¿no? Dessen. Acá se ve el artículo determinado, dessen, la forma esta del pronombre relativo. Les marco acá con azul para que se lo graben bien. En alemán el perfect se construye con haben como auxiliar, pero también con sein. En la mayoría de los casos es con haben, pero también aparece con este verbo sein y ya vamos a ver cuándo, en qué caso. Les pongo acá un pequeño esquemita para que vean lo que desarrollo a continuación. Viene el perfect con haben en su forma regular e irregular. Pueden volver después cuando hayan visto toda la parte de gramática que voy a desarrollar ahora. Y ven, bueno, los regulares terminan en T, los irregulares terminan en en. Y los que van con el sein, con el verbo sein como auxiliar, indican movimiento, cambio de lugar. Es simplemente un esquema que resume lo que voy a desarrollar ahora. Voy entonces con el perfect mit haben. Acá, perfect con haben significa, ¿sí? En la forma de los verbos regulares. Estamos acá. Construyen el participio 2 o el participio pasado así. Toman el radical del verbo, anteponen la partícula ge y la terminación es t. ¿Sí? Por ejemplo acá, hören, dejan el radical, hör, sacan la desinencia esta en, anteponen el ge y la terminación t, gehört. Ese es el participio. Esto, bueno, aparece ya, lo vimos en otros casos, ¿no? Si el radical termina en T, D, M o N, son siempre las mismas consonantes. Cuando estas dos últimas no van precedidas por una de las consonantes R, L o H, se añade E. Y acá pongo algunos ejemplos. Warten, entonces dejo la raíz, wart. Viene el prefijo ge. Y en el sufijo, para que no se dé el choque de choque de consonante,
¿no? O que no haya una redundancia ahí. Gewartet, ¿no? Se pone la E y queda gewartet. Lo mismo con arbeiten, acá trabajar, ¿sí? Está la T esta, y para que no choque con esta, se pone la E. Gearbeitet. Ahora fíjense con regnen. Lo van a advertir rápido, está la N acá, y esta regla general, ya se ve que no es absoluta, indica que la N que se añade si el radical termina en... no, está bien, estoy diciendo cualquiera. Si termina en N, se agrega la E. Acá es donde está la excepción. Con lernen. Lernen termina en N, como esto, y agrega simplemente la T, no le pone la E. Por eso les pongo acá esto con el asterisco, ¿bien? Y acá algunas indicaciones también generales, algunas reglas, algunas generales. La mayoría de los verbos construyen el perfect con el verbo haben como auxiliar, más el participio pasado llamado participio 2. El verbo auxiliar haben va en posición 2, conjugado, como en castellano, ¿no? Yo he tenido. El participio va al final de la oración. Los verbos que terminan en iren construyen el participio así: radical más T. Y acá pongo el ejemplo de studieren. Bien. Ich habe Philosophie studiert. Yo he estudiado filosofía. Acuérdense que studieren no es el verbo que se utiliza, por ejemplo, para decir yo estudio alemán. Ahí se dice ich lerne Deutsch. Esto es para referirse al estudio que uno hace en la universidad. Acá pongo otro ejemplo, sí, terminado en iren, fotografieren. No digo gefotografiert, sino ich habe die Tiere fotografiert. He fotografiado los animales. Y con passieren auch. Was ist passiert? ¿Qué ha pasado? No se dice was ist gepassiert. Y para que se vea un poquito más claro, acá lo que estoy desarrollando, sobre todo esto, lo primero, ¿no? El perfect, el auxiliar, el verbo haben auxiliar y el participio al final de la oración. Pongo acá 3 ejemplos. Agarro el presens, el pretéritum y el perfect. Entonces pongo presens, ich höre Musik, yo escucho música. Después el pretéritum, ich hörte Musik, yo escuché o yo escuchaba música. Y al final el perfect, ich habe Musik gehört. ¿Sí? El hören, acá dejo el radical, el sufijo ge y la terminación en t. Y acá pueden ver cómo la estructura gramatical, ¿no? Tengo el verbo haben conjugado según la primera persona del singular en la segunda posición y el participio al final. Bien, acá otro ejemplito también con warten. Ich warte auf dich. Yo te espero. El pretéritum ich wartete es un verbo regular. Ich wartete auf dich. Yo te esperaba. Y al final el perfect también, lo mismo que dije antes, ¿sí? Gewartet, yo te he esperado. Bien, como decía, ¿no? Tenemos el esquema perfect con haben, ya vimos los verbos regulares, ahora vamos a los verbos irregulares, terminan en, nos dice este esquema. Está puesto acá. Verbos irregulares. Construyen el participio 2 añadiendo en al final, ¿sí? Entonces está el radical, el sufijo ge, igual que en los verbos regulares, y la terminación en. Y acá pongo gelesen como ejemplo, ¿sí? Ich habe gelesen. Yo he leído. Acá es importante destacar que, digamos, ustedes cuando van al texto y ven una traducción e identifican ya esto por el ge, identifican el participio, ¿no? Gelesen. ¿Cómo saben si es regular o irregular? Bueno, el problema está cuando uno tiene que hablar y tiene que pensar esto, bueno, ¿es regular o es irregular el verbo? En un curso tradicional de alemán, uno aprende la tablita esta de verbos irregulares ordenados por vocal que yo les había dado la clase pasada de memoria. Por eso está organizado así
infinitive Präteritum Perfect y con las vocales, con el objetivo de generar lo que en alemán se llama un Ohrwurm, ¿no? Ohr significa, viene de oreja, Wurm es gusano. Esto ellos lo utilizan para decir, por ejemplo, se me pegó una canción, ¿no? Ich habe einen Ohrwurm, tengo un gusano en la oreja con esa canción. Entonces es generar, digamos, por repetición, un Ohrwurm, que se pegue. Esto, ¿no? Binden, Band hat gebunden, finden, fand, hat gefunden, gelingen, gelang, ist gelungen, singen, sang, hat gesungen. Entonces uno memoriza de esa manera, auditiva. Entonces cuando tiene que expresar, yo tengo que hacer una oración, o quiero expresar una oración con el verbo singen, cantar, ¿no? Entonces en mi cabeza ya está el Ohrwurm que me dice singen, sang, hat gesungen. Y quiero expresar esta oración en el perfect, ¿no? Con he cantado. Entonces yo digo ich habe gesungen. Sé que es irregular en el perfect porque es irregular en el pretérito. De esa manera es como se determina. Bien, con lesen pasa lo mismo, es lesen, las, hat gelesen. A ver, ¿dónde está? En los que tienen... A ver, lesen ohne Regelmäßigkeit. A ver si lo encuentro. Acá tiene que estar. Acá está, ¿ves? Lesen EAE. Pertenece a ese grupo, ¿no? Lesen, las, hat gelesen. Ven, yo ya tengo el Ohrwurm. Y después, bueno, la cabeza, claro, va de estos casos particulares, induce la regla general. O sea que si tiene una E es probable que tenga esta forma, ¿no? Como la forma hat gelesen, hat gemessen, hat gesehen, etc. Sehen, sah, hat gesehen. Ver, vi, he visto. Volvemos acá entonces, ¿sí? Ich habe gelesen. Acá una indicación, con frecuencia cambia la vocal del radical. Por ejemplo, trinken, getrunken. De nuevo, remítanse a la lista, esa trinken, trank, hat getrunken. Yo ya lo tengo, al Ohrwurm. Ustedes harían muy bien también metiéndose el gusano en la oreja. Acá también, ich habe ein Bier getrunken, yo he tomado una cerveza. Sprechen también cambia, la E por O, gesprochen, sprechen, ich habe gesprochen. Zarathustra hat gesprochen, Zarathustra ha hablado. A veces cambia la consonante también, como en el caso de schneiden, donde la D esta se va a volver schnitten. Schneiden, schnitt, hat geschnitten. Ella ha cortado. Cortar significa schneiden, se los pongo ahí. Bien, bueno, eso sería entonces, volviendo al esquemita que teníamos antes, acá el perfect con haben. Ya vimos los regulares y los irregulares. Y ahora hay que ver este con el sein. Bien, movimiento, cambio de lugar. El punto 2. Perfect mit sein. O sea, el perfecto con el sein. Pongo acá construyen el perfect con sein aquellos verbos que describen un cambio de lugar. O sea, un movimiento locativo, una traslación, y no tienen objeto directo, son intransitivos. Ya habíamos visto esto siempre que analizábamos oraciones con kommen, por ejemplo. Kommen, gehen, laufen, que significa caminar, puede significar también correr. Sterben, que no sé si es un verbo que apareció, me parece que no, significa morir. Bueno, pongo cambio de lugar, no corresponde, es un cambio de estado, va con este acá. Sterben, no importa. Pongo un ejemplo acá. Kommen, ¿no? Si digo, tengo que construir el participio 2. Siguiendo la regla, dejo el radical, tengo el prefijo en ge y la terminación en. A ver, no estoy absolutamente seguro, lo podemos ir viendo, pero me parece que cuando tienen la estructura o la construcción de participio con sein, siempre la terminación es en. Me parece. Tendría que buscar si esto es una regla general o no. Pero los casos que aparecen son kommen, gegangen, gelaufen, gestorben, etc.
siempre me aparecen con terminación en. Bueno, gekommen indica, kommen es venir, indica un cambio de lugar, va de dónde hacia dónde. Y por eso es que ya no se utiliza el auxiliar haben, sino el auxiliar sind. Nosotros seguimos utilizando en castellano el auxiliar hemos, ¿sí? No hay una diferencia en español, sí en alemán. Pongo acá la pregunta esta, con el gehen, acá lo ven claramente. La forma del participio, bueno, es irregular. Gehen, gegangen. De nuevo, hay que remitirse a la tablita. Y lo mejor es saberla para poder identificar estas formas, ¿sí? Entonces tiene el gang, el prefijo y la terminación. Y les pongo una pregunta acá porque para que tengan cuidado con esto que decimos siempre, el verbo en la oración en alemán, en la oración coordinada, va siempre en segunda posición. Bueno, habrán visto ya muchas veces que cuando se formula la pregunta, el verbo conjugado aparece en el primer lugar. Esto es típico de las preguntas. Seid ihr, viene el sujeto, heute, un complemento de tiempo, in die Uni, el lugar, gegangen. Seid ihr heute in die Uni gegangen? ¿Habéis ido hoy a la universidad? De nuevo, ¿no? Como gehen indica un movimiento, se utiliza el auxiliar seid. Seguimos acá, también se usa el auxiliar sein con verbos que describen un cambio de estado, como envejecer o crecer, y ahí es donde iría morir. Wachsen es crecer, der Junge ist gewachsen, el muchacho ha crecido. Ven, de nuevo aparece la terminación en werden, que es un verbo que aparece bastante, aparece mucho, es tan importante como sein y haben. Volverse, devenir, llegar a ser. Zarathustra ist schon alt geworden. Zarathustra ya se ha vuelto viejo, hay un cambio. También van con sein, entonces verbos especiales que construyen el perfect. Estos son los verbos especiales que construyen el perfect con sein como auxiliar. El mismo sein, wir sind in Italia gewesen, esta es la forma. Acá abajo les pongo un cuadrito para que vean las formas del perfect del participio de haben, sein y werden. Wir sind in Italien gewesen, hemos estado en Italia. Bleiben, quedarse. Du bist 3 Wochen bei mir geblieben, te has quedado 3 semanas en mi casa. Y werden, Zarathustra ist 30 Jahre alt geworden, que es una oración que va a aparecer en el texto. Como les decía, el cuadrito con la conjugación, sí, lo mejor es, ya les dije muchas veces con estos cuadros, repetir. Ich habe gehabt, du hast gehabt, er hat gehabt, sie haben gehabt, ihr habt gehabt, sie haben gehabt. Ich bin geworden, du bist geworden, er ist geworden, sie sind geworden, ihr seid geworden, sie sind geworden. Acá pueden ver que el haben, a diferencia de sein y werden, tiene el auxiliar con el mismo haben. Yo he tenido. Y acá yo he sido, tú has sido, él ha sido. Y acá yo he llegado a ser o yo he devenido. Siempre es dependiendo del contexto, la traducción de Werden. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de traducción que quiero poner para que lo incorporen un poco mejor a esto que quizás es tan abstracto. Después pueden volver a escuchar el video, ver el video y lo van a entender mejor y obviamente estudiarlo, ¿no? Son paráfrasis de nuevo del texto que estamos traduciendo de Nietzsche. Also sprach Zarathustra. Bueno, la primera la leo. Dieser Becher ist leer geworden und Zarathustra ist wieder Mensch geworden. Como siempre, lo primero que hacemos es identificar el verbo conjugado. Lo tengo acá, ist. Acá hay un conector. Lo marco con verde. No. Ese no. A ver. Ahí está. Bueno, no importa. El und es el conector que me va a introducir otra
otra oración coordinada donde voy a tener de nuevo un verbo en segunda posición, ya que este va a ser el sujeto. Y es una estructura de perfect acá, porque acá tengo el participio 2. Particip 2. Y acá también. Tengo dos oraciones, entonces las podría ir separando. Bien. Geworden, entonces ist geworden und acá también ist geworden. El sujeto dieser Becher, de esta primera oración que tenemos acá. El sujeto es dieser Becher, este vaso. Ist leer geworden. Este vaso se ha vaciado, podría traducirse esta oración. Este vaso se ha vaciado. Y Zarathustra, el sujeto, ist wieder, de nuevo, significa esto, wieder Mensch geworden, se ha vuelto de nuevo humano. Y Zarathustra se ha vuelto nuevamente, pongamos, nuevamente humano, o ha devenido nuevamente humano. Vamos con la segunda. Ich musste, acá me confundí, ich musste in die Tiefe steigen. Esta oración bastante fácil, ¿sí? Les pongo acá, si vuelven, cuando vuelvan a ver el video y estudien, van a ver que ponía que los verbos modales también generalmente se expresan en el pretéritum y no en el perfect. Por eso puse este acá para ejemplo de eso un poco. Y bueno, acá está, sabíamos cuando habíamos estudiado los verbos modales, decíamos que siempre tienen un verbo complementario que está al final de la oración y perdón, está en la forma de infinitivo. Tuve que bajar o descender. Tuve que bajar a la profundidad. Bien. La tercera, entonces, vamos. Am Abend bist du hinter das Meer gegangen und du hast der Unterwelt Licht gebracht. Bueno, hay muchas formas de analizarlo. También, ya cuando ven el ge acá, tienen el prefijo ese que les indica un Partizip 2. O sea que hay una estructura de perfect. Y como acá está la terminación incluso, fíjense cómo difiere en este caso gegangen y acá, ¿no? Gebracht. Entonces ya pueden ir buscando los auxiliares. Acá está gegangen, que ya como les había explicado, va a ir con sein, acá está el bist. Y para el otro, para gebracht, que es de bringen, el verbo, bringen, bracht, hat gebracht, irregular. Tiene el haben acá. Lo marco en rojo, entonces, ¿sí? Entonces, bist, el verbo conjugado y el participio. Tenemos que buscar un sujeto para este verbo conjugado. Y está acá, obviamente. Du. Du bist gegangen. Lo voy poniendo acá. Ya tenemos la estructura de perfect. Tú has ido, pongo. Y bueno, este verbo que indica una dirección va a tener un complemento de lugar que va a ser este, hinter das Meer, porque acá tengo la preposición esta que la habíamos estudiado, ¿no? Una Wechselpreposición, es decir, aquellas que algunas veces pueden tener acusativo y otras veces dativo, y cuando indican una dirección tienen siempre acusativo, como vemos acá, porque si no sería hinter dem Meer e indicaría una posición. Acá indica un movimiento, ¿sí? Du
bist hinter das Meer gegangen. Tú has ido detrás del mar. Y acá el complemento de tiempo, am Abend. Por la noche o por la tarde. Por la noche le voy a poner acá. Y acá el und introduce una oración coordinada, otra. La pongo así, después la arreglamos y la dejamos un poco más linda. Y tú, hagamos la estructura de perfect primero. Y tú has gebracht, les había dicho que viene de bringen, del verbo bringen, que significa traer. Y tú has traído. ¿Sí? Traer, verbo transitivo, tiene un objeto directo. Licht. Tú has traído luz. Y fíjense lo que tenemos acá. Der Unterwelt. Nosotros sabemos por la lista que tenemos que estudiar de los sustantivos que Welt es una palabra femenina. Es die Welt en nominativo. Y acá está con el artículo der, lo cual indica un dativo. Al inframundo. ¿Sí? Entonces queda, tú has ido detrás del mar por la noche y suprimo simplemente acá el sujeto, para no ser reiterativo, y has traído luz al inframundo. Algo así. Ustedes la pueden hacer más linda después. Die Biene hat zu viel Honig gesammelt. Entonces acá prefijo de perfect. La terminación me indica regularidad. Sammeln es el verbo juntar, reunir. Sí, verbo transitivo. Acá tiene el objeto directo. Zu viel Honig, demasiada miel. Y este es el sujeto die Biene, que va conjugada con el auxiliar acá haben. La abeja ha juntado. Zu viel es demasiado. Viel es mucho, zu viel demasiada. Demasiada miel. Esta comparación que hace Zaratustra, ¿no? Él ha juntado sabiduría. Ich habe es verschenkt. ¿Por qué les pongo esta? ¿Vieron cuando les decía fotografieren? Había una serie de verbos que no llevaban el prefijo ge. Passieren, fotografieren, was ist passiert? No se dice was ist gepassiert, ich habe die Tiere gefotografiert, sino fotografiert. Bueno, este tema es amplio, ¿no? Hay que ir desarrollándolo, pero no los quiero abrumar con toda esta información. Sin embargo, puse acá este verbo verschenkt, que viene de verschenken, que es regalar. Está en la lista. Fíjense, no tiene, es una estructura de perfect, pero que no tiene el ge acá, y es por este prefijo que tiene fer. Los verbos que en infinitivo empiezan con fea, tampoco llevan este prefijo ge en el participio. Entonces, verschenken es regalar, verschenkt es regalado. Yo he regalado, y acá funciona como objeto directo. Yo lo he, ¿sí? Yo lo he regalado. Lo he regalado. No está especificado, es indefinido. Cualquier cosa me preguntan después, si no les queda claro. Y ya quedan dos más. Du bist 10 Jahre hier herauf zu meiner Höhle gekommen, fíjense. Und du bist deines Lichtes satt geworden. Aparecieron dos participios ahí, entonces los marco con rojo. El primero, perdón, ese es el primero, gekommen, y este es el segundo, geworden. Entonces tengo que buscar para cada uno un auxiliar, que obviamente va a ser el verbo conjugado acá, bist, marco con azul, und du bist de nuevo,
Esto así es fijo, ¿no? Porque el verbo gekommen y geworden, como habíamos visto, van con este auxiliar sein conjugado. Du bist, porque lo puse en mayúscula, 10 Jahre hier herauf zu meiner Höhle gekommen. Y acá hay un nexo coordinante. Entonces vamos traduciendo acá. Tú has, miren, lo hago así en cavernícola, ¿sí? Tú has 10 años aquí arriba a mi caverna venido y tú es así creo, ¿no? Tú has tu luz, no, perdón, un du bist deines Licht satt, y tú has de, fíjense, ¿no? Lichtes, genitivo, deines, de tu luz, tú, entonces, y tú has de tu luz, satt es satisfecho, harto, lleno, ¿no? Entonces, tu luz, harto de venido. Pongamos así. Literal. Y ahora la podemos arreglar. Tú has venido 10 años aquí arriba a mi caverna y saco has en castellano es reflexivo y te has hartado. La simplifico, ¿sí? No sería harto de venido, no se dice así. Te has hartado de tu luz. Y la última, sein Herz hat sich verwandelt und hat der Sonne also gesprochen. Du großes Gestirn. Esa la vimos 1000 veces ya. Verwandelt, acá de nuevo, ¿no? Acuérdense, que el verwandeln, cambiar, aparece cambiar, es un verbo reflexivo, por eso tiene acá el pronombre, no, pronombre reflexivo sich, y acá aparece la estructura, perdón, el participio 2, el gesprochen, que viene de sprechen. Ahí está la irregularidad expresada en el cambio de vocal de sprechen, a, o en gesprochen. Tiene el prefijo y la terminación de verbo irregular. Entonces, si acá está el Partizip 2, que creo que lo vengo marcando con rojo, acá está el auxiliar. Y lo mismo pasa acá, ¿no? El auxiliar y el... Marquemos el auxiliar con azul. Hat y hat. Y verwandeln lo vamos a marcar con rojo. Bien. ¿Qué tenemos acá? Verbo conjugado, sujeto, acá claramente, ¿no? Pronombre posesivo, sein Herz, su corazón. Scheiße. Su corazón. Lo hago así, cavernícola de nuevo. Hace cambiado, mutado, cambiado y él ha. Fíjense, der Sonne, ¿no? ¿Se acuerdan? Las palabras, generalmente las palabras terminadas en e son femeninas en nominativo y acá sin embargo tenemos der Sonne. Hat der Sonne, al sol, es un dativo porque sprechen al tiene el verbo, es lo que, acuérdense siempre esta regla de oro, el verbo comanda la oración. El verbo sprechen, yo hablo a alguien, ¿no? Es un dativo, acá no es un genitivo, puedo hablar de alguien, pero acá es dativo. No hablo del sol, sino que habló al sol, alzó de esta manera. Y él ha al sol así hablado. Alzo así hablado.
tú, no me acuerdo si es con acento o no, creo que sí. Gran astro, tu gran astro, le dijo al sol. Su corazón, su corazón ha cambiado. No usamos el pronombre reflexivo acá en castellano. Y acá tomo esta opción en el pretéritum para traducirlo. Y dijo, voy a poner, en vez de ha hablado al sol así, porque no lo decimos de esa manera. Y dijo al sol esto, en vez de así. Tu gran astro, bla, 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 ¿sí? Sigue hablando con el sol, Zaratustra. Bueno, eso sería todo. Ahora tengo que ver cómo se hace para terminar la grabación del video. Ténganme paciencia, yo no soy un millennial.